acepté este desafío de conversar sobre fenómenos paranormales o experiencias paranormales. Y la verdad es que lo primero que me pregunté y reflexioné es que siempre he tenido una contradicción con este tema cuando a uno le preguntan, oye, ¿tú crees en los fenómenos paranormales? Y nunca he tenido como claro si creo o no creo. Solo sé que sí he tenido algunas experiencias que son curiosas, que no he sabido muy bien cómo calificarlas, catalogarlas, pero que sin duda algo tienen de paranormal. Esto ocurrió cuando yo tenía como 32 años y mi hijo mayor, mi hijo menor no existía todavía, mi hijo mayor tenía 3 o 4 años, algo así, y falleció mi abuelo, por lo tanto el bisabuelo de mi hijo Alonso, y falleció el tata Lalo, que para Alonso aparentemente era una figura bastante más relevante de lo que yo suponía hasta este minuto. Falleció en un momento bien inesperado, de hecho en un contexto como de un encuentro familiar. Falleció, viajamos a Chiloé a sepultarlo. Nosotros en ese tiempo vivíamos en Viña del Mar. Cuando volvimos a Viña del Mar, nos pasó algo bastante curioso después de, yo diría, unas 2 semanas después de que había fallecido el tata Lalo. Alonso empezó a hacerme comentarios a propósito de que tenía visitas del tata Lalo, que conversaba con él, que jugaba con él, que lo acompañaba, mensajes del tipo, mamá, no te preocupes porque tú no te preocupes porque yo estoy con el tata Lalo, no te sientes ahí porque ahí está el tata Lalo, ahora estoy jugando con el tata Lalo, tú quieres jugar también. Y la verdad es que al principio yo no le di ninguna importancia, solo lo atribuí a que el tata Lalo era una figura más relevante de lo que yo pensaba para Alonso, y por lo tanto la verdad es que lo dejé pasar, pero con las semanas esto iba como haciéndose cada vez más permanente. Ya me daba la sensación de que no era solo la figura del amigo imaginario, sino que había una visión real, probablemente una cuestión más bien sensorial. El Alonso lo veía, y como que hacía en las conversaciones con el tata Lalo, yo lo observaba, él conversaba y hacía unas pausas de la conversación en las que probablemente intervenía el tata Lalo, y empezó como a hacer un tema de todos los días, a cada rato. El tata Lalo no era que apareciera en algunos momentos donde el Alonso definía que apareciera, sino que aparentemente era un actor en la casa permanente, y me empezó como a asustar la situación, la verdad, porque yo creo que más allá de que la figura era mi bisabuelo, no estamos acostumbrados a esto, no sabemos cómo reaccionar, y la verdad es que me vi en un minuto preocupada, un poco angustiada, porque no sabía cómo reaccionar, en realidad no sabía cómo llevar el tema, no sabía si lo que había que hacer era como alimentar esta relación, o como decir eso no es cierto, como corregir. Porque la verdad es que era una situación que yo presenciaba, yo era testigo, yo no la estaba viviendo en la interacción con mi abuelo fallecido. Y la verdad es que en un arranque de buscar una respuesta o solución, que la verdad es que ahora lo pienso y no sé si era lo adecuado, fui a una iglesia y hablé con un sacerdote para bautizar a Alonso. En paralelo a eso, y como para mí esto era curioso, era novedoso, me acordé que cuando yo tenía como 12 años más o menos, llegamos con mi papá y mi hermana a vivir a una casa en Concepción, y era una casa que tenía cruces, unos palitos en forma de cruz, amarrados con una lana roja detrás de las puertas de la casa. Me acuerdo que en ese minuto estábamos en plena mudanza y mi papá decidió que sacáramos las cruces detrás de las puertas, y estuvimos viviendo en esa casa yo creo que unos 4 años, y vivimos en esa casa, y era una casa donde escuchábamos pasos permanentemente. Cuando estábamos en el segundo piso escuchábamos pasos en el primer piso, cuando estábamos en el primer piso escuchábamos pasos en el segundo, pasos que caminaban por todo el segundo piso, bajaban la escalera, y nosotros estábamos en el primer piso y escuchábamos como los pasos avanzaban, bajaban la escalera y como llegaban al último peldaño, al primer peldaño de abajo, digamos,
y dejaba, el sonido desaparecía. Y me acuerdo, yo tenía 12 años, entonces me pierdo un poco tal vez en las conversaciones de los adultos de la época, pero entiendo que una vecina o unos vecinos le dijeron a mi papá que en esa casa se había hecho un exorcismo por una niña que vivía ahí, que había hecho no sé qué cosa. Yo tenía una relación como curiosa con eso, porque yo siempre he sido muy miedosa de todo. Me dan miedo los insectos, algunos perros, los gansos, los patos, todo me da miedo. Y la verdad es que esta situación como que empezó a generar un poco de costumbre en lo cotidiano. Entonces, la verdad es que mientras hubiese gente en la casa no me daba miedo porque estábamos todos juntos en realidad, y quizás yo creo que un poco esa es una respuesta a estos fenómenos, que en la medida en que uno está como viviéndolo con otros, probablemente no se transforma en algo en lo que uno se vea muy amenazado, probablemente, no lo sé. Viviendo la situación de Alonso y sus conversaciones con mi bisabuelo fallecido, sí me acordé bastante de aquello que habíamos vivido cuando era niña. La verdad es que no sé si le buscamos respuesta finalmente a lo que pasaba en esa casa, pero terminamos yéndonos de esa casa. Y aquí lo que pasaba era esta relación de mi hijo con mi bisabuelo fallecido, por lo tanto aquí no había que mudarse de ninguna parte, había que buscar una solución o una respuesta a algo que para mí era absolutamente desconocido. Y lo que hicimos fue bautizar a Alonso. Y yo sentí que eso no hizo cambiar absolutamente nada, porque esta relación de Alonso con mi abuelo se mantenía en el tiempo. Todo esto, en resumen, ocurrió como en un lapso de 2 meses o 3 meses, no fue más que eso en todo caso. Y finalmente, después del bautizo, puede haber sido unas 2 semanas después, yo me enfermé, me internaron con unas dolencias estomacales como raras, y mi hermana viajó de Santiago a Viña del Mar a cuidar a Alonso mientras yo estaba internada. Y cuando yo me recuperé, que me acuerdo que fue un día en que desperté en la clínica, en el hospital donde estaba, me desperté y me sentía muy bien, como si hubiese dormido un sueño larguísimo. Y la verdad es que ese día en que me recuperé de una cosa que nunca tuve en diagnóstico, de hecho me dieron de alta sin ningún diagnóstico, y a partir de ese día Alonso nunca más vio a mi bisabuelo, y se acabó de la nada, así como apareció de la nada esta relación después de que mi abuelo falleció, desapareció también de manera muy abrupta, sin respuesta, y terminó esa historia. Alonso hoy día tiene 22 años y la verdad es que no se acuerda de eso. Sí me queda como la sensación permanente de algo de lo que uno se queda sin respuesta. Me da como un poco de pena cuando uno vive una situación que puede ser un poco de susto, pero un poco de agrado también, porque era mi abuelo, perdón, que quería mantener un contacto con su bisnieto, y que uno se quede sin una respuesta de por qué pasa eso. Quizás en otras dimensiones de otras vidas más futuras, quizás podamos entender esos fenómenos y saber por qué ocurren y saber por qué le ocurren a ciertas personas y poder tener respuestas, porque creo que los seres humanos necesitamos certezas de todo tipo y todo el tiempo, y nos angustian las incertezas, las incertidumbres. Y los fenómenos paranormales son un tema donde no hay certezas, donde sabemos que hay teorías, pero no certezas, y creo que sería bueno saber cuál es el trasfondo de estas cosas que a algunas personas nos han pasado. Pero esa es mi experiencia, mi testimonio, y le agradezco a esta iniciativa de Forma la posibilidad de compartir eso y saber también de las experiencias de otras personas. Muchas gracias.